Efesios 6, versículo 19, dice, orando por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aquí, hermanos, es el apóstol Pablo terminando su carta a los Efesios. Él, como sabemos, como hemos estudiado, está en la cárcel. Está encarcelado él por haber predicado la palabra de Dios. No está en la cárcel porque robó algo, no está en la cárcel por haber hecho algo en contra de la ley, pero estaba en la cárcel por solo el puro hecho de predicar a Cristo. Y ahora él no pide que les ayude a él con una necesidad física. Él no le pide a ellos que les ayuden a salir o a buscar una salida de la cárcel. Él no les pide nada más que ellos oren por él para que pueda él predicar el Evangelio donde esté. Y él dice, con denuedo, él quiere hablar con denuedo como debo hablar, dice Pablo. Él es un embajador, aquí también dice, él es embajador. Un embajador es alguien que lleve un mensaje, que tiene algo que representa otra persona, que representa a alguien. Y él es embajador en cadenas, embajador de Cristo. Y aquí tiene un solo propósito, y ese propósito es predicar el mensaje de Cristo, el Evangelio. Y aquí dice él, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué es el misterio del Evangelio? Vamos a regresar a Efesios 3, porque en Efesios 3 él explica cuál es este misterio del Evangelio. Bueno, uno de nuestros cantos favoritos como iglesia empieza con la frase, ¿cómo empieza? El misterio de la cruz no puedo comprender. Y ahora Pablo está hablando de este misterio. Ahora, en capítulo 3 él dice, por esta causa, yo Pablo. Bueno, ¿por cuál causa? Regresamos a capítulo 2, versículo 17, y él explica la causa. Capítulo 2, versículo 17, él dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces, él dice, por esta causa, por la causa del Evangelio, que vino Cristo anunciando las buenas nuevas de la paz, por esta causa yo, Pablo, prisionero. Yo estoy encarcelado por causa del Evangelio. Pero sigue, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros. Y versículo 3 de capítulo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado en sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6, la clave. El misterio que es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este misterio que viene predicando Pablo es que la cruz de Calvario, el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz de Calvario fue suficiente para salvar al mundo, y más fue suficiente para salvar a los gentiles. Antes los gentiles no tenían ninguna oportunidad para ser parte de esa congregación, los redimidos.
Ahora, vemos en el Antiguo Testamento que varios, pues sí, llegaron a conocer a Dios y conocer a Cristo, pero Dios tenía su pueblo escogido y Él no había incluido a los gentiles, pero ahora incluye los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues ya son nosotros. Nosotros somos los gentiles. Entonces, qué gran misterio es esto, que Dios, habiendo escogido un pueblo por sí mismo, luego dice, ellos no me quieren, entonces voy a buscar otro pueblo también para poder traerlos a este pueblo también. Y ese es un gran misterio que no podemos entender nosotros, pero ahora en este momento, hoy en este día, nosotros tenemos una oportunidad para poder responder a este mensaje, a este evangelio, y aceptar lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario para nosotros, los gentiles, y nosotros ya podemos tener esa vida eterna de lo que está hablando Pablo aquí. ¿Qué es este evangelio entonces? Vamos a ver capítulo 2. Capítulo 2, Pablo viene hablando de este mensaje y desde el principio él dice de este evangelio, de este mensaje que viene predicando Pablo, él dice, y él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Ahora, hermanos, el evangelio tiene que empezar con esto. Ahora, sabemos que el evangelio significa las buenas nuevas. ¿Estos primeros 3 versículos son buenas nuevas? Pues no son buenas nuevas los primeros 3 versículos. Dice que estamos muertos, dice que andamos en tinieblas, dice que somos hijos de la ira, somos bajo el poder del espíritu que opera en el mundo, lo cual es Satanás. Y aquí dice, en versículo 4, que empieza con las buenas nuevas. Ahora, él dice, pero Dios. Son las 2 palabras más bonitas en toda la escritura, pero Dios. Nosotros siendo esclavos al pecado, nosotros muertos en nuestros pecados, nosotros andábamos nosotros, los que ya hemos recibido las buenas nuevas, andábamos, pues yo quiero aclarar algo aquí. Yo sé que en un grupo tan grande como este, que hay gente aquí que todavía anden en las tinieblas. Hay gente aquí que todavía anden en sus pecados. Hay gente aquí que están muertos en sus pecados. En este salón, el mero hecho de que estamos aquí para estudiar la Biblia, para alabar a Dios, no significa que somos hijos de Dios. ¿Sí? Pero ahora vienen las buenas noticias. Pero Dios, quien es rico en misericordia, versículo 4, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El misterio del evangelio es que Cristo llegó y dio su vida por nosotros cuando nosotros éramos enemigos de Él. Nosotros nacimos enemigos de Dios. Nosotros nacimos en pecado. Nosotros nacimos haciendo la voluntad de Satanás. Nosotros nacimos haciendo la voluntad del espíritu que opera en el aire, y por naturaleza somos hijos de la ira desde nuestro nacer. Pero Dios, que es rico en misericordia, con un amor tan profundo, que nos amó a nosotros, aun estando
en esa posición, separados de Él. Y hermanos, yo sé que hay algunos aquí que todavía están separados de Él. Algunos aquí no han recibido el mensaje. Algunos aquí no han nacido de nuevo. Es un hecho que en un grupo tan largo como este, que hay algunos aquí pues que no han experimentado lo que es la vida nueva en Cristo. Él dice, y os dio vida juntamente con Cristo. Es el mensaje que viene predicando Pablo. El mensaje es que Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es justo. Nosotros somos pecadores, nosotros no somos perfectos, no somos buenos delante de Él. Por nuestro pecado hay una separación entre nosotros y Dios. Y esa separación es una separación grande. Y nosotros ni podemos alcanzar a llegar con Dios en nuestra propia fuerza. Dice versículo 8 y 9, no por nuestras obras, no podemos acercarnos a Dios en nuestra propia fuerza. Pero dice Dios, quien es rico en misericordia, envió a su propio Hijo. Él mató a su propio Hijo en la cruz de Calvario, lo puso en aquella cruz, y Cristo voluntariamente fue a la cruz y dio su vida como sacrificio para usted y para mí, para toda la humanidad. Él dio su vida para todos. Ahora, la salvación no va a recibir toda la gente la salvación, porque muchos aún niegan a Cristo. A pesar de lo que había hecho Cristo, nieguen al mismo Salvador. Y ellos, dice la palabra, la paga del pecado es la muerte eterna y la separación eterna de Dios. Hay una eternidad, hermanos. Todos nosotros, 100 de cada 100 va a morir un día y todos vamos a pasar a la eternidad. Y la Biblia nos dice que después de que morimos nosotros no hay otra oportunidad para recibir este mensaje. Entonces Pablo aquí está dando el mensaje, este misterio de este evangelio, que por qué llegaría Cristo para dar su vida. ¿Quién dará su vida para otra persona? Y menos un enemigo. Pero Cristo dio su vida para redimir a Él un pueblo, para redimir a nosotros mismos. ¿Con cuál propósito? Dice versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No recibimos la salvación por las obras, pero hermanos, el fruto de la salvación es que vamos a hacer buenas obras. Vamos a reflejar la salvación que ya tenemos. Y eso va a reflejar en nuestra vida diaria. Siguiendo con ese propósito, Pablo en los capítulos 4 al 6, él da el propósito de cada creyente, de cada hijo de Dios. En capítulo 4, vayan conmigo al capítulo 4, y él dice en capítulo 4, en versículo 12, 13, bueno, versículo 13, con un propósito, él dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. El propósito es la unidad, el propósito es que lleguemos nosotros a conocer al Hijo de Dios. El propósito es que andamos como Cristo. Capítulo 5, versículo 1, da otro propósito. Él dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como Dios, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nosotros tenemos un propósito como hijos de Dios, y es andar como olor fragante delante de nuestro Señor Jesucristo, como una ofrenda
como una ofrenda viva para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted está aquí en ese momento y usted dice, yo soy un hijo de Dios, yo he nacido de nuevo, usted tiene un solo propósito aquí en la tierra, y eso es ser un olor fragante, ser un sacrificio vivo para su Señor y Salvador. Ahora, no estoy hablando de alguien aquí que dice que cree en Dios, porque todo el mundo dice que cree en Dios. El miércoles, saliendo de aquí en el jardín, toda la gente saliendo con ceniza y todo. ¿Y qué dicen toda la gente? Creo en Dios, aún creo en Cristo. Qué bien que creen en Dios, pero el asunto es esto: los demonios creen en Dios, dice Santiago, y aún tiemblan. Los demonios tiemblan. Y usted que dice que cree en Dios, pero no vive una vida marcada por la santidad y por las buenas obras, entonces usted no puede decir que es hijo de Dios. Usted no puede decir que es hijo de Dios si no vive una vida marcada por la palabra de Dios y por la vida de Cristo que ya mora en los hijos de Dios. ¿Cuáles son? Muchos dicen que Dios viene a salvarnos para darnos unos beneficios, para bendecirnos y todo. Y sí es cierto, hermanos. Vamos a capítulo 1, porque quiero repasar brevemente los beneficios, por decir, o las bendiciones que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Las bendiciones que tenemos en capítulo 1 son varias cosas. Nada más voy a anotar varias. Aquí en versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, las bendiciones que Pablo describe aquí no son bendiciones terrenales, como no son las riquezas, no es carro del año, no es un mejor trabajo, no es mejorar mi matrimonio, no es que voy a tener una vida de paz y no voy a pasar ninguna prueba. No son las bendiciones de Dios, como dice Pablo aquí. Las bendiciones espirituales, dice Pablo. ¿Cuáles son? Nos escogió, dice versículo 4. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En versículo 5, en amor, dice Él, nos predestinó. Nos predestinó. Eso significa que antes de la fundación del mundo, Él nos escogió y nos predestinó para ser, ¿qué dice aquí? Nos adoptó. En versículo 5 también. Nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo. Versículo 6. Nos aceptó. Dice, nos hizo aceptos, nos aceptó. Dios no nos acepta porque nosotros hacemos buenas cosas, buenas obras, o porque merecemos la aceptación de Dios. Él nos acepta por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Cristo solamente. Nosotros no podemos alcanzar, no podemos llegar a ser hijos de Dios por lo que hacemos nosotros en nuestra propia fuerza. Solamente es a través de la sangre de Cristo. Y dice que nos acepta en el amado, en Jesucristo. Versículo 7. En quien tenemos redención. También nos salvó. Dios nos salva a nosotros, no por lo que hacemos nosotros, pero lo que ya hizo Cristo. Porque según sus riquezas de gracia, dice versículo 7, según las riquezas de su gracia, no según nuestra buena obra o nuestro mérito. Versículo 8 y 9 dice, dándonos a conocer. Él nos da a conocer el misterio de su voluntad. Entonces cada hijo de Dios que ya tiene el Espíritu Santo morando en él, ya puede entender la voluntad de Dios.
Él nos da a conocer el misterio de su palabra, el misterio del Evangelio, el misterio de la salvación, para que podamos nosotros agradarle con nuestras vidas. Versículo 11. Versículo 11 nos dice que nos dio herencia. Nos dio herencia Dios con Él, como sus hijos. Él nos da una herencia. Hermanos, la vida eterna es una realidad. Otra vez les vuelvo a decir, 100 de cada 100, no sé cuántos somos, 60 personas más o menos, 60 de 60 va a morir. Vamos a heredar algo. O vamos a heredar el infierno, o vamos a heredar el cielo. Y aquí dice, los hijos de Dios van a heredar una herencia eterna, perfecta. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz y tomó nuestro lugar y pagar el precio que merecemos nosotros, lo cual es la herencia de la eterna, la vida eterna en el infierno. Cristo tomó todo eso sobre sus hombros en aquella cruz, aquel día, hace 2000 años, y nos dio la salvación Él, por su pura gracia. Dice aquí también en versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo personalmente, hoy en día, si yo me muero, estoy 100% seguro que me voy al cielo. Y no es jactarme en mí mismo, no es jactarme en lo que yo he hecho, no es jactarme en mis buenas obras. ¿Por qué? Porque dice el Espíritu Santo me ha sellado para el día de salvación. Entonces, no es por lo que yo he hecho, no es por algún mérito que he cumplido yo, pero es porque el Espíritu Santo me ha sellado. Y el Espíritu Santo es Dios mismo. Y el Espíritu Santo no se equivoca, hermanos. El Espíritu Santo sella para aquel día de la salvación. Y no se equivoca. Eso significa también que no puedo perder mi salvación. Tampoco puedo perder mi salvación. Ya tengo la salvación si soy hijo de Dios. Si dice aquí, si yo he creído en el mensaje, dice que el Espíritu Santo me sella para ese día. Ahora, estas son algunas bendiciones que tenemos, unas bendiciones espirituales como hijos de Dios. Pero otra vez les digo, si usted no es hijo de Dios, usted no tiene esas bendiciones. Usted todavía, como dice capítulo 2, usted todavía está muerto en sus delitos y pecados. Usted todavía anda siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted todavía está bajo la voluntad de su carne, como dice versículo 3 en capítulo 2. Usted todavía trae los pensamientos del mundo, y usted todavía es por naturaleza hijo de la ira de Dios. Pero eso es la grandeza del mensaje del Evangelio, es la grandeza del misterio. ¿Por qué? Porque ahora ya, como hemos visto en capítulo 2, versículo 4, vienen las palabras, pero Dios. Hay muchos aquí que ya han recibido la salvación, otros que no. Nosotros que ya hemos recibido la salvación podemos decir, pero Dios, quien es rico en misericordia, me aceptó, me adoptó, me selló, pues me da de conocer, me predestinó, me escogió. ¿Por qué? ¿Porque tengo algo dentro de mí? No. Versículo 8 de capítulo 2. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiero que todos entiendan en esta tarde que no hay absolutamente nada que usted puede hacer.
para ser aceptado por Dios. Usted no puede hacer suficientes buenas obras. Muchos dicen, ¿cuán suficiente o cuán bueno es suficientemente bueno? ¿Cuán bueno debo ser yo para recibir la salvación? Hemos mentido, hemos robado, hemos tomado el nombre de Dios en vano, hemos quebrantado las leyes de Dios. Y dice, si quebrantamos una sola ley, somos culpables de quebrantar todas las leyes de Dios. Y con una sola ley que quebrantamos nosotros, somos culpables, separados de Dios para la eternidad. Pero Cristo. Si usted no tiene la seguridad de la salvación, es probablemente que usted no es un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios traen el Espíritu Santo, traen el sello del Espíritu Santo. Los hijos de Dios, dice Juan, ya hemos recibido la salvación. Si usted no tiene la seguridad, si usted no sabe, si usted fuera a morir hoy en esta tarde, ¿dónde iría usted? Entonces usted no tiene la salvación. La palabra de Dios dice que hoy es la día de la salvación. No endurezcan sus corazones, pero reciban el mensaje predicado. Y este es el mensaje, el misterio que predica Pablo. Es el mensaje que hemos predicado a través del libro de Efesios. Que todo es por Dios, nada es por nosotros. Pero ya tenemos una oportunidad para responder. No voy a dar invitación. No lo hacemos aquí, no damos invitaciones. Pero yo le quiero decir a usted, si usted ha recibido el mensaje, si usted ha entendido el mensaje, por favor acérquense con alguno de nosotros, conmigo, con Humberto, con José Luis, con Manuel, Felipe, Donaldo, alguno de los varones aquí, con Manuel, con alguien aquí, pues para preguntarle sobre esa salvación que tenemos, sobre esa vida nueva que ya tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque les voy a repetir, usted va a morir, yo voy a morir. Y a lo mejor alguien aquí piensa, es muy orgulloso, que piensa que va al cielo, es muy orgulloso él. Tengo la certeza por la palabra de Dios. No tengo certeza por mis propios hechos, no tengo certeza por lo que he cumplido yo. Tengo certeza por la palabra de Cristo. Y Cristo mora en mí, Cristo mora en algunos de ustedes, y queremos que more Cristo en todos que están presentes aquí. ¿Por qué? No queremos pasar otro día, no queremos pasar otro momento pensando en el futuro eterno de nuestros queridos hermanos, familia, compañeros de trabajo, lo que sea. Es una eternidad y la eternidad es para siempre. Entonces tenemos que pensar bien en dónde vamos a pasar esa eternidad. Y Pablo nos ha dado la respuesta, que es Cristo mismo. Entonces yo les invito que se arrepienten de sus pecados, que pongan su fe en Cristo Jesús una vez para siempre, para que se salve, para que le dé la vida eterna que algunos aquí ya tenemos. Vamos a hacer una oración.